Dice el tema, y parte del tema todavía esto, que lleva por título la parábola. Digamos que es un subtítulo nada más, ¿no? La parábola es la trayectoria que describe el punto PXY, en este caso, en el plano cuya distancia a una recta fija directriz es igual a la distancia a un punto fijo denominado foco. El término parábola es un término que es muy utilizado y es una trayectoria un tanto oblicua, que es como si fuese un paraguas que se abre, abrirse por un lado, ¿no? Entonces, el término parábola describe, como dice aquí, una trayectoria de un punto en el cual la característica más principal es que la distancia de este punto a dos puntos fijos, uno directriz y el otro el foco, tiene el mismo valor. Es decir, si la distancia hacia la directriz es un valor y así el foco es el mismo, entonces estamos hablando en sí. Así como la condición de la circunferencia, ¿no? Que la circunferencia me decía que el punto que equidista a un centro denominado con los valores HK, en este caso, un concepto bastante similar. Pero la parábola tiene diferencias con la circunferencia. Una es la ecuación cartesiana de la parábola, que me responde a dos tipos de condicionantes. La primera, cuando el eje paralelo o es paralelo a Y, la ecuación toma esta forma. Y menos h al cuadrado es igual a más menos 4ay menos k, donde h y k son las coordenadas del vértice, ¿no? Y a es la distancia del vértice al foco o la distancia del vértice a la directriz. Cuando el eje paralelo es ax, entonces la ecuación tiene esa forma. Y menos k al cuadrado igual a más menos 4ax menos h. Y como le decía hace un momento, las coordenadas h y k son del vértice y a es la distancia del vértice al foco y la distancia del vértice a la directriz. Ahora hay que tomar en cuenta los signos, ¿no? Cuando la parábola es paralela al eje X, abre hacia arriba, estamos escribiendo con el puntero, hacia arriba, y cuando es con menos, abre de abajo hacia arriba, es decir, cuando es paralelo al eje X, viene, abre hacia la derecha, o cuando es positivo, y cuando es negativo, abre hacia la izquierda. Esto con mayor calma o claridad lo pueden ustedes ver en su texto guía, ahí en la página 216, podemos percibir dónde está o cómo se abren y cómo llevan los signos dichos elementos de la parábola en sí. Ahora, sacado de esa misma página, nosotros podemos decir que cuando es con el eje principal paralelo a X, tiene la siguiente condicionante, ¿no? El vértice tiene coordenadas HK, el foco tiene coordenadas H más A, K, la directriz es X menos H más A igual a 0, y la ecuación general dice Y cuadrado más DX más EY más F igual a 0. El vértice se consigue según la ecuación diciendo H es igual a E al cuadrado menos 4F sobre 4D y K es igual a menos E sobre 2. Cuando el eje principal es paralelo a Y, perdón, el lado recto vale menos D. Cuando el eje principal es paralelo a Y o el eje es paralelo a Y en sí, tenemos que el vértice es HK como anteriormente vimos. El foco cambia porque en lugar de sumar A con H va a sumar A con K. Entonces foco tiene coordenadas F, H, punto y coma, K más A. La directriz es Y menos K más A igual a 0. La ecuación general me dice X cuadrado más DX más EY más F igual a 0. Las coordenadas del vértice se calculan diciendo H es igual a menos D sobre 2 y K es igual a D cuadrado menos 4F sobre 4E. Entonces, el lado recto va a ser menos B. Esos son los datos, los elementos que nosotros tenemos para desarrollar una parábola. Ahora vamos a buscar resolver ejercicio. Estos ejemplos o ejercicios planteados están en su texto guía, su material de apoyo. Están en la página número 225. Y me dice, calcula las ecuaciones de las parábolas, sus lados rectos y ecuaciones de su directriz y graficar, ¿no? Vamos a hacer eso.
En el primer ejemplo dice de vértice 2,3 y foco 4,3. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ubicar esos puntos dentro del plano. 2, 3, 2 para X, 3 para Y, 4, 3, 4 para X, 3 para Y. Y ahí está el vértice y el foco. De ahí nosotros tenemos, contando la distancia aquí, nosotros tenemos que A vale 2. A es igual a 2. ¿No? Porque la distancia del vértice y el foco son dos cuadritos. Entonces la distancia A vale 2. El vértice a 2, 3. Y con esos elementos yo puedo encontrar la ecuación de la parábola. ¿Qué es lo que debo saber? Si está el foco a la derecha del vértice, eso quiere decir que la parábola abre hacia la derecha. Entonces yo tomo la ecuación de la parábola con eje paralelo a X. Y diré, ecuación cartesiana de la parábola. Y menos K al cuadrado es igual a más 4A paréntesis X menos H. ¿Por qué? Porque como tiene eje principal paralelo a X, entonces yo abro en ese sentido y utilizo su ecuación. ¿Por qué signo más? Porque abre hacia la derecha. Si abre hacia la izquierda, entonces va a ser signo menos aquí. Y el siguiente paso es reemplazar los datos que tenemos. En lugar de K es 3, en lugar de H es 2 y en lugar de A es 2. Desarrollo el producto en el primer caso, en el primer miembro, en el segundo multiplico 4 por 2, me da 8. Y aquí tengo Y al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, me da 6Y, más el segundo al cuadrado va a ser 9. Desarrollo la multiplicación en el segundo miembro y obtengo Y cuadrado menos 6Y más 9 igual a 8X menos 16. Estos dos elementos los paso al primer miembro con signo cambiado, de manera que tendré Y cuadrado menos 6Y más 9 menos 8X más 16 igual a 0. Reduciendo 9 con 16, yo tengo que Y cuadrado menos 6Y más, menos 8Y más 25 es igual a 0. Y ya tengo mi ecuación de la parábola. Ahora, para graficar esta parábola, a mí me falta calcular el lado recto. Yo digo, lado recto es igual a 4 por A. Entonces, lado recto es 4 por 2, de donde el lado recto es 8. El lado recto se calcula o se grafica sobre el foco. Si me dice 8 el lado recto, entonces 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Ahí está mi lado recto. ¿Para qué hago el lado recto? Porque la parábola parte el vértice y pasa por los extremos del lado recto, abriéndose hacia la derecha. Ese elemento que estamos trazando aquí es la directriz. Y la directriz se calcula diciendo X igual a 0. ¿Por qué X igual a 0? Porque como hace un momento les mencioné, que la misma distancia del vértice al foco tiene del vértice hacia la directriz. Y como del vértice al foco son dos cuadros, entonces hacia la derecha, entonces hacia la izquierda calculamos dos cuadros también, 1 y 2, y ahí trazamos la directriz. Entonces directriz X igual a 0. Una vez trazada la directriz, yo procedo a graficar mi parábola. Y ahí está la gráfica más o menos hecha. Y creo que son todos los elementos de este gráfico. En el siguiente ejemplo, también del número 1, el inciso B dice la condición de vértice 0,6 y de foco 0,3. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Tratemos siempre de ubicar los elementos que nos dan dentro del plano cartesiano. ¿Ya? Dice vértice 0,6. 0 para X, 6 para Y. Ahí está el vértice y el foco 0,3. 0 para X, 3 para Y. Ahí se encuentra el foco. ¿Qué quiere decir esto? El vértice está arriba, el foco está abajo, la parábola abre hacia abajo, ¿no? Y la distancia del vértice al foco son 3 unidades. Entonces yo digo, A vale 3. De aquí ya tenemos el valor de A. Ahora, el vértice es 0,6 y por consiguiente con esos dos elementos yo puedo hallar la ecuación de la parábola. Digo HK y decimos ecuación cartesiana de la parábola. X menos H al cuadrado es igual a menos 4A Y menos K.
¿Por qué menos? Porque abre hacia abajo. Si abriera hacia arriba sería más, ¿no? Si abre hacia abajo es menos. Menos y empieza con x al cuadrado porque abre o tiene su eje principal paralelo al eje Y. Reemplazando los datos que yo tengo, decimos x menos 0 al cuadrado es igual a menos 4 por 3 por y menos 6. Desarrollando la potencia en el primer miembro, multiplicando menos 4 por 3. En el segundo miembro tengo x cuadrado menos o igual a menos 12 por y menos 6. Realizando la multiplicación de menos 12 por 6y menos 6, voy a tener x cuadrado es igual a menos 12y más 72. Pasando al primer miembro de esos dos elementos, yo tengo x cuadrado más 12y igual a, o menos 72 igual a 0. Ya tengo mi ecuación cartesiana de la parábola. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular el lado recto. El lado recto, ya saben, se calcula multiplicando por 4 mi valor de A. El lado recto es 4 por A. El lado recto es 4 por 3, o sea, el lado recto va a ser 12. Eso quiere decir que del foco trazo yo 6 unidades a la derecha y 6 a la izquierda. De esa manera. Tengo los 6 elementos, o 6 hacia la izquierda y 6 hacia la derecha. Y el siguiente paso al punto de encontrar va a ser la directriz, ¿no? Si yo tengo el vértice aquí, el foco hacia abajo, la directriz va a ir hacia arriba. Pero ¿cuántas unidades de distancia el vértice a la directriz? Van a ser 3, ¿no? Porque como el vértice al foco son 3 unidades de distancia, entonces el vértice a la directriz va a ser 3 unidades también. Quiere decir que la directriz va a estar en ese punto. Y la directriz va a valer y igual a 9. Ahora sí, podemos trazar nosotros la parábola. El ejercicio número 2 dice, calcula las ecuaciones de las parábolas, sus lados rectos, foco y vértice y graficar. El inciso A me dice de vértice menos 2, 3 y directriz x más 4 igual a 0. Entonces, vamos a ubicar el vértice, que es menos 2 para x y 3 para y. Menos 2 para x y 3 para y. Ahí se encuentra el vértice. Y directriz x más 4 igual a 0. Entonces, despejamos x de esta ecuación de la directriz y decimos x es igual a menos 4. Entonces, bajamos 4 lugares. Perdón, x menos 4 me estaba confundiendo. Menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí trazamos la directriz. Como les había dicho en un principio, la distancia de la directriz al vértice es la misma que el vértice al foco. Entonces, contémonos cuántos elementos hay, o cuántos elementos cuadros. 1, 2, entonces vamos a decir x menos h más a igual a x más 4, igualando una ecuación. X se elimina, menos h más a es igual a 4, como h va a ser menos 2, o pasamos al otro miembro con signo cambiado, y reemplazamos por menos 2, a va a ser 4 menos 2. En este caso, el vértice o el valor de a podemos sacar con esta ecuación, la ecuación de la directriz, igualándola a la ecuación que tenemos. Pero no siempre se puede sacar así, a veces los números se ponen complicados, y es más fácil encontrarlo por contando, ¿no? 1, 2. Y a vale 2 y nos evitamos todo este procedimiento. Con A2 y el vértice menos 2, 3, yo puedo hallar mi ecuación de la parábola. Y diré, y menos k al cuadrado es igual a 4a por x menos h. ¿Por qué digo esto? Porque si la directriz está a la izquierda del vértice, quiere decir que el foco está a la derecha y por consiguiente abre hacia la derecha. Por eso el signo positivo. Reemplazando los datos que yo tengo, yo diré y menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 2 por x más 2. ¿Por qué más 2? Porque como es menos 2h, entonces le cambio el signo directamente. Desarrollando el producto notable, yo tendré y al cuadrado menos 6y más 9 igual a 4 por 2 es 8 multiplicado por x más. Desarrollando la multiplicación, yo tengo y cuadrado menos 6y más 9 es igual a 8x más 16
Pasando al primer miembro de estos dos elementos con signo cambiado, yo tengo y cuadrado menos 6y más 9 menos 8x menos 16 igual a 0. Y por último, reduciendo 9 menos 16, eso va a ser menos 7. En conclusión, y cuadrado menos 6y menos 8x menos 7 igual a 0. Esa es mi ecuación de la parábola. Ahora yo calculo el foco. Gráficamente yo me puedo dar cuenta que si a la derecha 2 cuadros está la directriz, entonces, bueno, a la izquierda del vértice está la directriz a 2 cuadros de distancia, quiere decir que el foco va a estar a 2 cuadros de distancia hacia la derecha, es decir, aquí, en el punto 0,3. Entonces yo voy a ubicar esos puntos. Calculando foco, yo diré, según la ecuación, foco es igual a H más A y K. K es 3, se pone 3, H vale menos 2 y A vale 2. Entonces yo reemplazo los valores. F va a ser menos 2 más 2, punto y coma 3. Menos 2 más 2 es 0. Entonces las coordenadas del foco son 0 para X, 3 para Y, como habíamos visto contando en la gráfica. Ahora, el lado recto, para el lado recto ya sabemos que se multiplica por A o por 4 el valor de A. El lado recto es 4 por el valor de A, de donde el lado recto es 4 por 2, de donde tenemos que el lado recto es 8. 8 que se parte en el foco, hacia arriba 4 y hacia abajo 4. Y ya tenemos los elementos necesarios para graficar mi parábola. Mi parábola va a abrir hacia la derecha a partir de el vértice yendo hacia el lado recto. El inciso B del ejercicio número 2 dice, cuando el foco es 7, 4 y la directriz es X más 1 igual a 0. ¿Ya? Ubiquemos en el punto o en el plano del foco. Tiene coordenadas 7 para X, 4 para Y. Aquí se encuentra. Y la directriz es X más 1 igual a 0. De aquí despejemos X. X va a ser igual a menos 1. Quiere decir que la directriz se encuentra ahí. Veamos, este es el foco. Y aquí está la directriz, ¿no? Entonces, calculando la distancia del foco a la directriz, yo tendré que el valor de la distancia o de A va a ser 4. ¿Por qué? Porque contando los lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lugares desde el foco hasta la directriz. Y en el punto medio, aquí aproximadamente, se encuentra el vértice. Entonces vamos nosotros a decir que el foco es 7, 4. Y el vértice, como le dije hace un momento, está en el medio entre la directriz y el foco. Entonces ahí está. Las coordenadas del vértice son 3 para X, 4 para Y. Vuelvo a decir, entre la directriz y el foco se encuentra en el medio el vértice. Ya lo hemos ubicado. Ahora, una vez teniendo el vértice y el valor de A y sabiendo que la parábola abre hacia la derecha, pues nosotros encontramos la ecuación. Decimos ecuación cartesiana de la parábola y vamos a tener y menos k al cuadrado es igual a 4a por x menos h. Porque sabemos que abre hacia la derecha y es paralelo, su eje principal paralelo a x. De aquí, reemplazando los datos, yo tengo y menos 4 al cuadrado es igual a 4 por 4 por x menos 3. Desarrollando la potencia, y cuadrado menos 8y más 16 es igual a 4 por 4, o sea, 16 por x menos 3. Realizando la multiplicación en el segundo miembro, yo tendré y cuadrado menos 8y más 16 es igual a 16x menos 48. Pasando estos dos elementos al primer miembro, cambiándole el signo, tenemos lo siguiente, y cuadrado menos 8y más 16 menos 16x más 48 igual a 0. Reduciendo estos dos elementos, 16 y 48, yo tengo y cuadrado menos 8y más menos 16x más 64 igual a 0. Esta va a ser mi ecuación cartesiana de la parábola. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que calcular el lado recto para saber cuánto mide y para saber por dónde voy a hacer pasar mi parábola. Lado recto es 4 por A, como A vale 4 es 4 por 4 y por consiguiente el lado recto es 16. Desde el foco, 8 hacia arriba y 8 hacia abajo.
Ahí tenemos mi lado recto. Entonces, yo tengo que trazar mi parábola por los extremos del lado recto. Fíjense aquí. Hay un pequeñísimo error, un poquito más adentro, pero tiene que salir por los extremos del lado recto de la parábola. Y ya está, resuelto el ejercicio. El ejercicio número 3 me dice calcula las ecuaciones de las parábolas, su lado recto, foco y vértice y graficar. Y el inciso B de este ejercicio me dice que el foco es 4, 7 y la directriz es y más 1 igual a 0. Calculamos dónde está el foco. 4 para X, 7 para Y. Ahí se encuentra. Y la directriz es y más 1 igual a 0. De aquí despejamos Y. Y es menos 1. Eso quiere decir que la directriz va a pasar por este punto acá. Entonces, entre el foco y la directriz, en el punto medio se encuentra el vértice. Entonces, contemos los lugares, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Quiere decir que 4 cuadros, 1, 2, 3, 4, aquí se va a encontrar el vértice. Y decimos, A vale 4. ¿Por qué? Porque la distancia del foco al vértice es 8. Y eso es el doble de A. Entonces 4. Y el vértice tiene como coordenada, ahí está, 4, 3. Para X, 3 para Y. Eso quiere decir que la parábola va a abrir hacia arriba a partir del foco, ¿no? Calculemos la ecuación de la parábola, ubicando estos puntos. Decimos, ecuación cartesiana de la parábola, x menos h al cuadrado igual a 4a por y menos 3. Reemplazando los datos que tenemos, decimos x menos 4 al cuadrado es igual a 4 por 4 por y menos 3. Desarrollando el cuadrado y multiplicando 4 por 4 en el segundo miembro, tenemos x cuadrado menos 8x más 16 igual a 16 por y menos 3. Desarrollando la multiplicación en el segundo miembro, yo digo x cuadrado menos 8x más 16 igual a 16y menos 48. Pasando al primer miembro, estos dos elementos, cambiándole el signo, diremos x cuadrado menos 8x más 16 menos 16y más 48 igual a 0. Reduciendo 16 y 48, yo diré x cuadrado menos 8x menos 16 más 64 igual a 0. ¿Qué me falta hacer aquí para graficar? Ubicar el lado recto que pasa por el foco. Calculando el lado recto decimos, el lado recto es 4 por A, como A vale 4 es 4 por 4, es donde el lado recto es 16. Ahí se encuentra 8 a la derecha, 8 a la izquierda, y trazamos la parábola a partir del vértice y que pase por los extremos del lado recto. Ahí está. Resuelto el ejercicio.